Ok, bueno, pues vamos a darle la bienvenida, bienvenidos a todos, con un aplauso fuerte a los que nos van a ver a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida. Como les he dicho, somos Manantial de Vida. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a Dios, un domingo diferente, porque tienen que ser diferentes, aunque siempre hay domingos, siempre hay lunes, martes, pero el como tú los vivas, esa es va a ser la diferencia, ¿no? Siempre habrá estos días, pero como tú y yo los vivamos, eso va a depender de cada uno de nosotros, por lo que creemos, ¿sí? Hay un canto, de hecho, muy hermoso que nos enseña algo importante. Tú y yo no vivimos por lo que vemos, no debemos vivir por lo que vemos, sino por lo que creemos y por lo que sabemos de Dios. Ese debe de ser nuestro bastión, ese debe de ser nuestra guía, nuestro timón, nuestro volante, ¿sí? Lo que creemos y lo que sabemos de Dios, lo que conocemos de Dios. Vamos a poner el tema del día de hoy y me van a ayudar leyendo como siempre. ¿Cómo dice? El tema de hoy es el misterio revelado, ¿sí? Y miren, ya hemos y seguiremos, como lo he dicho siempre, ahondando más y más en los temas, aunque es un solo tema, ¿no? Pero hay subtemas, pero todos apuntan y van a apuntar hacia alguien. En este caso, hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia Dios mismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que no creamos que es un tema aislado. Todos son el mismo. Que nosotros, para entender un poquito más por la pedagogía de la enseñanza, del aprendizaje, tenemos que llevar ciertos títulos, incluso ciertos versículos bíblicos para poder sustentar lo que estamos hablando, pero es un solo tema, el reino, ¿sí? El reino de Dios, Dios mismo. Entonces, ¿qué es esto? No lo olvidemos, por favor, ¿ok? Ahora, quisiera que todos, ¿sí? Todos los que estamos aquí, comprendiéramos y tomáramos en cuenta, ¿sí? Que tú y yo estamos aquí y estaremos aquí en una reunión como esta, primero que nada para ser edificados, ¿sí? Esa es la reunión y la convocatoria por la cual nosotros nos reunimos. ¿Para ser qué? Edificados, ¿sí? Edificados. Porque la idea es que después de ser edificado yo, después de que seamos edificados entre nosotros, nos convirtamos en edificadores, ¿sí? Y esto es cumplir el propósito, que es, soy edificado, conozco de Dios, ¿sí? Y posteriormente me convierto en un edificador, que es, lo doy a conocer, ¿sí? Es lo mismo, en otras palabras, pero es lo mismo, ¿sí? Así que me gustaría que siguiéramos con esta idea, ¿ok? Y cuando nosotros somos edificados, cuando nosotros hemos recibido el regalo de la salvación por la gracia, y todos sabemos que somos salvos por gracia, que aquí nadie de los que estamos aquí o de los que nos puedan ver pueden hacer algo para ser salvos, porque la salvación Dios nos la dio el Padre a través del Hijo, y esto fue un regalo. Como concepto primario está bien, pero sepamos todos que aunque fue por gracia, y la gracia como primer entendimiento, como primera observación de entendimiento es un regalo, esto, como lo hemos dicho, no quiere decir que no haya tenido un precio o que no haya costado algo, ¿sí? Porque la gracia fue dispensada por la muerte, la resurrección, porque no solamente es la muerte, la resurrección, ¿sí? Y la ascensión
de Jesucristo. La mayoría, como hemos hablado, a veces nos quedamos solamente en ya soy salvo, yo sé que Cristo murió por mí, pero hay mucho más que eso. Y es precisamente la responsabilidad de los que edificamos dar a conocer todo esto. Y a veces Dios se da a conocer en misterio. Por eso el título de hoy, si recuerdan, es ¿la qué? ¿El misterio qué? Revelado. El misterio revelado. Y vamos a ir recordando, vamos a ir de alguna manera mencionando lo que ya hemos dicho y seguiremos diciendo, como dice el apóstol, una y otra vez. ¿Saben por qué? Hasta que lo creamos. Porque todos nosotros, yo sé que todos nosotros creemos. ¿Sí? De hecho, la palabra misma dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Porque saben quién es el Señor. Saben quién los derrotó. Saben quién los despojó. ¿Sí? Entonces todos creemos. Porque Dios, cuando nos da la salvación, y esto es cuando tú y yo ponemos atención al menos a la palabra hablada, a la predicación, cuando Dios habla y trae esta palabra de salvación, Dios, por su gracia, nos regala la fe. Porque la palabra en Hebreos dice que la fe es don de Dios y esto no es algo que nosotros hayamos adquirido. Que después nosotros la fortalecemos y la hacemos crecer es distinto. Pero de primer mano, la fe viene por oír la palabra. Y la palabra es Dios mismo que es depositado en nuestro corazón. Y cuando el Dios de gloria es de alguna manera depositado por la palabra en nuestro corazón, hace un milagro. Se crea la fe en el corazón de la persona. Entonces, por eso es importante que nadie aquí dude. ¿Sí? Porque si tú has recibido salvación, se te fue dado también el regalo de la fe por la gracia. ¿Sí? Ahora, tienes tú y yo que seguir avanzando en esa fe. Tienes que hacer que tu fe crezca, que se fortalezca. ¿Sí? Por eso la palabra dice que hay una medida de Cristo. ¿Sí? Y esa medida de Cristo tiene que ir, ¿qué? Creciendo. Creciendo. ¿Cómo? A través de todo lo que en nuestras vidas podemos de alguna manera hacer, colaborar. Una de ellas es lo que estamos haciendo, que es reunirnos. Y nosotros nos reunimos no porque el pastor o porque alguien dijo, nos vamos a reunir, no, es una convocatoria. Quiero que entendamos esto, las reuniones, ¿sí? El cuerpo de Cristo se reúne cuando nosotros en un lugar determinado decidimos estar presentes. Esta es una asamblea de los santos, porque la Biblia así dice, la asamblea de los santos. Y santos quiere decir aquellos que han sido apartados, ¿sí? Aquellos que hemos sido apartados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. ¿Sí? Porque yo sé que a veces este lenguaje se confunde con otras cosas. Pero no debería de ser así. Y de alguna manera lo voy a ir mencionando, y si tengo que hacer alguna descripción, lo voy a hacer con mucho respeto para que podamos entender más todavía. Porque eso se trata de entender. ¿Sí? Sabiduría, conocimiento y entendimiento hará que nosotros podamos crecer. Una combinación. Todos conocemos este libro. Todos, aunque no sean personas que se reúnan, mucha gente en sus casas tienen un libro como este, a la cual se le llama Biblia.
¿Sí? Biblia significa conjunto de libros, biblioteca. 66 libros aquí. ¿Sí? 66. Escrita en diferentes épocas, en diferente tiempo. Y algo curioso, que todas coinciden en algo. ¿Sí? Así como podemos ver cuando, si yo quisiera, se me abriera esto, y aquí hay como una pastita gruesa, hay algunas que tienen hilos. ¿Sí? Esos hilos están entretejidos para hacer uno solo. De la misma manera que los libros están entretejidos entre ellos, hay un hilo grueso, por decirlo de alguna manera, que apunta hacia alguien, hacia el Hijo. Toda la escritura apunta hacia el Hijo, hacia un Hijo, hacia el Hijo de Dios. ¿Sí? Y Lucas, en una de los evangelios, podías poner empieza a ordenar y saca ¿cómo se dice? La genealogía. Sí, ¿verdad? ¿Está bien dicho? Me dicen si no, porque yo no soy perfecto en cuanto al lenguaje. No estudiamos, pero nos esforzamos un poco. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué pone a Adán como hijo? Porque siempre se trató de un hijo. Desde el principio. Y si nosotros como iglesia, como miembros de un cuerpo, no descubrimos al Hijo en las Escrituras se nos van a cerrar y no vamos a entender. Por eso yo les quiero comentar, y esto es para todos, que siempre que leamos la palabra escrita, que es la Biblia, ¿sí?, siempre busquemos al Hijo en ellas, siempre, para que podamos tener entendimiento. Recordemos que el apóstol Pablo decía que todas las cosas que sucedieron años, siglos atrás, a través de cómo Dios dispensó este conocimiento que a nosotros se nos fue revelado, antes era un misterio. Pregunto, de los que estamos aquí al menos, yo no sabía eso. Para mí era un misterio. Yo vivía sin ton, ni son, ni dirección. Y creo que muchos aquí algo parecido teníamos en nuestras vidas. Ajenos a Dios, dice la palabra, ajenos a Dios, ajenos al propósito, ajenos al modelo, al diseño de Dios. ¿Sí? Pero un día, por la gracia, como dice ahí ese letrero, Dios se nos apareció. Y Dios aparece de muchas formas. Precisamente hace un momento estaba, o en estos días hablando con alguien, decía, es que Dios siempre se va a aparecer, creo que no sé si con una de mis hijas. Dios siempre se te va a aparecer, siempre se le va a aparecer al hombre y se va de alguna manera como a disfrazar, pero es Dios a veces. A veces Dios se disfraza de algo que no sea muy agradable para nosotros. Se disfraza de dolor. También se disfraza de alegría y felicidad. A veces se disfraza de muerte. Ojo. Van a decir, ¿cómo? Te voy a poner solamente un ejemplo. Cuando murió Lázaro, sus hermanas le dijeron al Señor cuando fueron por él y él no quiso regresar. Bueno, no quiso regresar, no porque no quería regresar, sino le dijeron, Lázaro está enfermo. Y le dijeron, tranquilas,
No es una enfermedad de muerte, pero resulta que se murió. Y cuando él regresa después de 2 o 3 días, yo no recuerdo exactamente, pero no fue más que pasaron días, le dijeron, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús les dijo, yo soy la vida, también soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá. Se disfraza a veces. El asunto es que no logramos verlo, porque a veces el dolor es más fuerte, a veces el dolor es más grande. La pérdida a veces personal creemos que es mayor, pero Dios está ahí. Y yo sé que la mayoría de veces venimos por una necesidad, y está bien, porque nadie puede negar que todos los seres humanos tenemos una necesidad. El asunto está en que a veces no entendemos que la necesidad mayor que tenemos es de Dios. Esa es la necesidad del hombre. Porque Dios creó al hombre con esa necesidad. El diseño de Dios, el modelo de Dios, es que Dios fuera quien sustentara al hombre. Que el hombre fuera dependiente, como lo dijimos la semana pasada, cuando hablamos de independencia, que el hombre fuera dependiente de Dios, pero el hombre creó otras dependencias. Sí. Y ahora vive atado, esclavizado a cosas, a sustancias, a personas, presas de situaciones, de sentimientos. Dependen a veces de lo que no deben depender. La Biblia no es un libro, y esto sí es muy importante que lo podamos capturar y entender, que la Biblia no es un libro de definiciones, sino de descripciones. No sé si esto sea algo nuevo, pero es importante entender. La Biblia no es un libro de definiciones, sino de descripciones. Y voy a poner algunos ejemplos para poder capturar más la idea de lo que quiero que podamos hoy abrazar. El hombre, o mejor dicho, Dios, una de tantas ordenanzas, dice que el hombre será una sola carne con su mujer, hablando de un matrimonio, ¿no? De una unidad. Eso dice la Biblia. ¿Sí? También dice uno de los mandamientos, no matarás. ¿Sí? No es una definición, una descripción. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, el hombre con esos 10 consejos? Porque fueron 10 consejos, que nosotros lo llamamos mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en la montaña. ¿Sí? Dios le dio 10 mandamientos y el pueblo de Israel, ¿sí?, la nación de Israel hizo 613 definiciones de 10 consejos. 613. De 10, fíjense nada más. De 10 se inventó 613 subleyes más. Por no entender. Una descripción que mencioné es no matarás, ¿no? Dice una de la ley de Dios, no matarás. Si nosotros caminamos en obediencia, en no matar,
no necesitamos que nos definan todas las penalidades y las consecuencias que puede haber. Porque la idea de Dios es que nosotros, ¿qué? Obedezcamos. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? O sea, si Dios te dice, no mates, no tienes por qué definir lo demás, porque si tú vives en obediencia, ¿qué te importa que lo demás se tenga que escribir o se tenga que dar? Si tú vives en obediencia, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Si tú y yo estamos alineados bajo el diseño de Dios, ¿qué nos puede preocupar? No debería de preocuparnos nada. ¿Cuál es el principio de la sabiduría según la palabra misma? Dice ahí que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí lo han leído? ¿Lo han escuchado? El principio de sabiduría es el temor de Dios. En pocas palabras es aprender autoridad, ¿sí? Y respetar la autoridad. Cosa que en este tiempo vemos que es muy complicado. ¿Sí? Respetar a la autoridad es complicado. Y hablo en todos los niveles y en todos los aspectos. Y esto es lo que Dios nos dijo. Principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que en pocas palabras es respeta la autoridad. Respetemos a la autoridad. ¿Sí? Entender que la autoridad de Dios está sobre todo lo creado. Hay un orden. Desgraciadamente, con tanta información, con tanta tecnología, hemos perdido a veces el rumbo. Entonces, volviendo acerca de Lucas 3:38, ¿sí verá? 3:38. La Biblia describe entre todo lo que les hemos sabido, que es lo más importante, que es el Hijo, ¿sí? Apunta al Hijo, todo lo que tú y yo leamos desde el principio, desde el Génesis, va encaminado a entender y a conocer al Hijo, ¿sí? A Jesucristo. Siempre fue un asunto de un hijo, ¿sí? Y hay ejemplos, como el de Ana, como el de Raquel, que no tenían hijos, ¿sí? Y recuerdo, esto lo pueden ver en Primera de Samuel, en esta mujer llamada Ana, que su esposo era Elcana, ¿verdad? Elcana, y se confunde porque es Elcana y la mujer Ana, ¿no? Que por causa de no tener hijos, ¿verdad? Ella padecía, sufría por no tener hijos. Y recuerdan si han leído Samuel, es un libro que a mí me encanta. Ella iba al templo a ofrecer sacrificio juntamente con su esposo todos los años, cada año iba, cada año. Pero ella tenía un problema, que ella quería ser mamá. Y un día dice la Escritura que ella derramó su corazón delante de Dios. Es algo hermoso. Léanlo de verdad. Rogó al Señor, oró al Señor y le dijo, dame un hijo. Si tú me das un hijo, yo te doy un profeta. Fíjense nada más el negocio. ¿Y qué creen? Dijo el Señor, va. Te doy un hijo. ¿Sí? ¿Cómo se llamó ese hijo? Hay Primera y Segunda de Samuel, si alguien quiere leerlo. ¿Okay? ¿Sí? Entonces Ana, por causa de que traería un profeta a la casa de Dios, Dios oyó su oración. ¿Y le fue dado qué?
un hijo. ¿Cuántas veces nosotros, y digo nosotros porque hace rato hablábamos acerca de las oraciones trascendentales, ¿sí? Oraciones que trascienden, que tienen que ver con un plan y que tienen que ver con modelo y diseño? ¿Nosotros oramos por nuestros hijos o no? Sí. Oramos por nuestra familia. Oramos por los vecinos. Oramos por nuestra comunidad. Oramos por nuestro país. Oramos por otros lugares. Sí. Éxodo 4:22. Vamos avanzando. Para que vayamos sumando más a esto que queremos aprender o ver. Éxodo 4:22, ya se sabe la historia. El pueblo de Israel vive en Egipto, esclavo, sometido. Dios llama a Moisés para liberar al pueblo. Y recuerden que el Señor le dijo: vas a ir a Faraón y le vas a decir: deja salir a mi pueblo. Deja salir a mi pueblo. Y fueron varias veces, y al final le dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es ¿qué? Mi hijo. ¿Mi hijo qué? Sí, vamos agarrando hacia dónde vamos. Dije hace rato que todo la Escritura apunta a un hijo. Sí. Toda la Escritura. En pocas palabras, Dios le dijo: ve a Faraón y dile esto. O sea, él no está hablando de gente, no está hablando de una nación. Dice: dile a Faraón que Israel es mi hijo, es mi primogénito. Y si él se mete con mi primogénito, yo me meto con su primogénito. Hasta se me pone chinita la carne. O como dicen, la carne de gallina. Si Faraón se mete con mi hijo, mi primogénito, yo me meto con su primogénito. Porque esto se trata de gobierno. Y él gobierna y yo gobierno. Y si él toca a mi primogénito, yo toco al suyo. Y sabemos todos los hijos primogénitos, incluyendo el de Faraón, murieron. Solamente así dejó ir libre a Israel. Cuando hablamos de edificar a la iglesia, entendamos que se trata del Hijo de Dios. ¿Okay? Que el Hijo de Dios tenga un cuerpo. Dios, a través de su Hijo, llamado, como todos lo sabemos, cuando nació, cuando le dijo, anunciaron los ángeles, porque un niño os ha nacido, un niño les es dado. ¿Sí? Acuérdense, hijo es dado. Hijo os es dado. ¿Sí? Cuando hablamos de edificar a la iglesia, se trata del Hijo de Dios. ¿Sí? Para que el Hijo tenga ¿qué? Un cuerpo. Porque si entendemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque aparte de que la Biblia apunta a un hijo, también aparece la palabra gobierno, reino, obediencia, iglesia. ¿Sí? Todo tiene que ver con todo esto. Entonces, cuando hablamos de edificar a la iglesia, se trata de edificar ¿quién? Al Hijo. ¿Sí? Para que el Hijo tenga un cuerpo. ¿Qué es lo que aporta? Y esto es una pregunta muy personal.
¿Qué es lo que aporta tu vida y la mía para que este hijo sea edificado? ¿Qué es lo que nosotros aportamos? ¿Sí? Porque ya estamos aquí, ya somos salvos, todos somos salvos, hemos creído en el Señor, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos vida eterna. ¿Sí? Ahora, ¿qué aporte tú y yo vamos a darle a la iglesia? Vamos a darle al cuerpo, vamos a darle al Hijo, porque algo tenemos que hacer. Dios nos salvó por algo o para algo. ¿Sí? No solamente para que nos reunamos y después algún que otro día tengamos una convivencia y comamos rico y la pasemos bien. Eso está bien, lo incluye. Pero hay más todavía. Tú y yo fuimos llamados para edificarle cuerpo al Hijo. Y no sé si se entienda cuando digo que hay que edificar el cuerpo de Cristo. O sea, lo que tratamos de decir es que tú y yo, juntamente con todos los creyentes, podamos conocerle para que al conocerle nosotros seamos primeramente transformados. Una vida transformada, una vida cambiada, una mente cambiada, una mentalidad diferente, ¿sí? Una forma de vida diferente. Y de esa manera nosotros damos a conocer a Dios. Porque ese es el punto. Jesús caminó entre la gente, caminó entre las calles polvorientas de Jerusalén, de Judea y de todos esos lugares. Pero Jesús modelaba algo. ¿Sí? De hecho, le decían, es que Juan dijo, he ahí el Cordero, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. De verdad. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tenemos o debemos tener la necesidad precisamente de aportar al cuerpo. Porque es la manera en la que vamos a cumplir el propósito de Dios, que es darlo a conocer. ¿Sí? Darlo a conocer. Nacimos para que nuestra vida sea un aporte sustancial, ¿sí? A manifestar al Hijo. Y nos tocó vivir, creo yo, en la mejor época y en la mejor temporada de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo ya está presente, porque Cristo ya vino, porque Él ya se dio a conocer. Ese es el misterio revelado del que estamos hablando. ¿Por qué Moisés golpeó a la roca? ¿Por qué Moisés? ¿Se acuerdan que Moisés traía una vara, ¿no? Dicen los historiadores que Moisés era una persona con un temperamento fuerte, ¿no? Andaba enojado siempre. Me debía llamar Moisés porque así dicen luego por ahí. Y golpeaba cosas. Pero entendamos, uno solo, al frente de miles de personas, ya no voy a decir como se ha dicho, miles. Un solo hombre. Al grado que su suegro un día le dijo, oye, Moisés, te recuerdo que tienes una esposa y tienes hijos. Estaba bien ocupado. Dijo, ay, sí es cierto, se me olvidó. ¿Y qué hizo? Ungió a 70 personas para que le ayudaran. Estaba haciendo la tarea de ¿cuántos? De 70 personas. Ahora entiendo por qué golpeó a la roca. Dios le dijo, háblale a la roca. La primera vez le habló, la segunda vez la golpea cuando no se le dijo. Estaba malhumorado a lo mejor. Pero dice Pablo, después de 1000 años adelante, después de
Moisés vivió en esta época, después Pablo, después de muchos años, dice por la revelación del Espíritu, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. No puedes golpear a la roca que es Cristo y no pagar las consecuencias. Yo por un tiempo dije, qué mala onda. O sea, yo sí le dije a Dios, porque yo así me llevo con Dios. Qué mala onda eres, Dios. O sea, todo lo que hizo, ¿sí? Todo el trabajo arduo, fueron miles de personas, ¿sí? Miles de personas, todo el trabajo que tenía que realizar. ¿Y para qué? Para que él se quedara a la orilla de la tierra de su destino, ¿sí? A la orilla. Conclusión. En cuestiones de este punto, no podemos golpear a Cristo y pensar que nada va a pasar. Y dices, ¿cómo lo golpeo si ni siquiera lo veo? ¿Qué portas? ¿A quién portas tú? ¿No portamos a Cristo? Cuando alguien levanta su voz en contra de un hermano, ¿sí? De un creyente, de un pastor o alguien que tiene una asignación de la iglesia, mucho cuidado, porque podremos quedarnos solamente a la orilla de nuestro destino. No estoy hablando de que ya perdiste la salvación, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de la plenitud de la vida que Cristo nos da. ¿Se han dado cuenta que a veces, y no es, ojo, esto lo quiero decir con mucho tacto, pero sí es importante que a veces entendamos que hay cosas que en nuestras vidas a veces suceden o nos pasan y a veces olvidamos el origen del porqué. Y yo estoy diciendo que porque Dios nada más anda vigilando a ver a quién, ¿no?, le va a dar, no. Pero sí es importante. Hay una ley de vida que es lo que uno siembra, eso es lo que uno va a cosechar. Es una ley. O sea, no lo digo yo, lo dice la misma palabra. ¿Sí? Lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, Moisés, y aún, fíjense, sin ni siquiera tener la revelación, tuvo que pagar las consecuencias. No entró a la tierra prometida, solamente se quedó a la orilla, porque Dios le dijo, el Señor le dijo, por cuanto has hecho esto, no entrarás a la tierra prometida, aunque Dios se la había prometido. A él y a todos. ¿Sí? Por golpear. Porque golpeó a la roca que era Cristo. ¿Sí? Dije, pero no sabía, o sea, ¿por qué si no sabía? Dios es veraz. ¿Sí? Hay personas, y lo digo con mucho respeto y mucho tacto. ¿Por qué hay creyentes que viven como si no fueran creyentes? Que todo les duele. Hablando en lo físico y en lo emocional. Dependen de medicamentos. A veces. Y no quiere decir que porque entonces yo, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero sí tengamos cuidado. Porque voces se levantan. Y aquí dice que nosotros
somos el cuerpo de Cristo. Y si alguien golpea al cuerpo, ¿qué le dijo el Señor a Faraón? Tocas a mi hijo y yo toco al tuyo. Estamos hablando en el antiguo pacto. También hay que poner en contexto esto. Yo sé que Dios, en Dios abunda la gracia. La gracia de Dios, como lo hemos hablado, es extensa y limitada. Pero sí es importante que pensemos, hay una frase que decía, antes de hablar dice, lávate la boca. Yo quiero poner en contexto, antes de hablar mal de la iglesia, antes de hablar de alguien que es de Dios, cuidado, mucho cuidado. Nacimos para que nuestra vida sea un aporte sustancial a manifestar al Hijo. Y en esta temporada decía que nos tocó vivir en esta época, eso se llama la iglesia. Somos la iglesia. Eres la iglesia. Somos parte de la iglesia. ¿Sí? Ahora, los apóstoles, según hemos leído, muchos de ellos o algunos de ellos hacían alusión a las escrituras. ¿Sí? Pero normalmente, si podemos ver en el libro de los Hechos y más en las cartas, no mencionan tanto la escritura. ¿Saben por qué? Porque la escritura había sido encarnada en sus vidas y en sus mentes. A diferencia de la iglesia contemporánea, la iglesia actual. Yo siempre procuro poner una escritura en el tema, sacar versículos bíblicos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros, desgraciadamente, no somos muy dados a estar leyendo. Yo dije apenas y he dicho, hay que leer esto. ¿Quién leyó Efesios? ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? Son 6. Son 6 capítulos. A ojo de pájaro, dicen por ahí, lo puedes leer rápido. Pero hay que ir. Entonces, nosotros citamos mucho la palabra porque aún no está encarnada en nuestra mente, ¿sí? En nuestro corazón. Hay mucha información basura en nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en tu teléfono ya no funciona los mensajes que te llegan y te dicen, este lugar está lleno, no se puede almacenar más? ¿Qué es lo que hace uno? Vas, ¿verdad? Al botecito, le das clic y dice basura. Pero antes de que le des el clic o le des el clic, te dicen, ¿estás seguro de que quiere quitar esto? Así nos pasa a nosotros. A veces nos aferramos a cosas que nos quitan espacio, nos quitan, como lo manejan en los gigas, ¿no? Nos roban espacio. Y no estoy hablando, o más bien voy a poner el ejemplo de que a veces en nuestras vidas guardamos cosas que no debemos guardar. No debemos guardar. Y puedo mencionar algunas para hacer una reflexión. La ira, el rencor, la amargura, ocupa mucho espacio. La falta de perdón ocupa mucho espacio aquí y aquí. Y es tiempo de vaciarlo, para que ese espacio sea ocupado por
el Señor por la palabra. Sí. Hay que meter la palabra a nuestra memoria, a nuestro corazón. Todos los días, ¿no? Pues es que ya el domingo pasado ya leí. Es más, no leí, ahí leí. Filipenses, hoy leímos Filipenses, ¿no? Ya con eso. Vivimos 7:24. ¿Sí? Y yo te aseguro que saliendo de esta puerta te vas a encontrar con alguna circunstancia o situación. El día de mañana que te levantes, cuando vayas camino a tu trabajo, vayas a la escuela. Alguien te puede decir, algo puede pasar. Y es importante que tú y yo tengamos conciencia de esto. ¿Sí? Que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestra mente. ¿Sí? Y que la palabra sea la que gobierne. Yo sé que es complicado, sí, yo no estoy diciendo, por eso apenas hablaba yo con Susi. Dije, ahora entiendo, cuando dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, por una circunstancia que pasó en ese momento en mi vida. Dije, ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado. O sea, no estaba presumiendo él de que sabía mucho y de que se sentía perfectamente bien delante de todos y que él era la mano derecha de Dios, sino que él estaba hablando en el otro aspecto de decir, aún sigo sintiendo tristeza, aún de repente hay cierta soledad, aún de repente viene la amargura o viene el resentimiento. Yo por eso necesito proseguir. No es que lo haya alcanzado, porque algunos dicen, ay, es que él, como él enseña, él debería de ser así. ¿Quién te dijo? ¿Quién nos dijo eso? Hablamos de descripción hace rato, ¿no? No definamos, porque podemos caer en una situación delicada. Porque normalmente eso es lo que a veces pasa. Pero es que esa iglesia es muy grande, yo no entiendo por qué esto, por qué aquello. No nos corresponde a nosotros juzgar ni señalar nada de eso. Para eso está el Señor. ¿Sí? Para eso está el Señor. ¿Sí? Para eso está el Señor. Entonces, necesitamos vaciarnos de todo aquello que aún a veces queremos guardar o que seguimos guardando. Miren, yo les voy a poner un ejemplo muy natural. En casa de cada uno de nosotros siempre hay algo guardado que no ocupamos y que no sirve y que no nos va a servir, pero que no lo queremos tirar. Nadie dijo amén. ¿Qué decimos? No, este me va a servir. Y bueno, y está ocupando un espacio. Porque desgraciadamente así somos. Simplemente cuando te compras algo, ¿no? Tu teléfono, y viene en una cajita bonita, y dices, ay, yo la voy a guardar, ¿no? ¿Para qué te va a servir? Ya el teléfono lo andas trayendo aquí, lo andas trayendo acá. No lo traes en la caja, tira la caja. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. De la misma manera, hablando en el aspecto emocional a veces. Dios quiere y desea que nosotros estemos llenos, pero de Él. No de un mal sentimiento, ni de sentimientos que no son correctos o que nos dañan. Para eso estamos aquí, amados hermanos. Hay que llenar la mente de Cristo. ¿Sí?
Hay que llenar la mente de Cristo. Ahora, volviendo al ejemplo, aunque Moisés no entró, podríamos ahora nosotros decir, pues qué mala onda, porque pues él no sabía que le estaba pegando a Cristo. Pero ¿qué pasa ahora con nosotros? Ya conocemos, ya sabemos, y a veces seguimos golpeando. A veces, sin querer queriendo, muchas veces, creo yo, pienso yo, sin querer queriendo. Se nos sale. Sí, se nos sale. No podemos pegarle a Cristo, no pensar que nada va a pasar. El apóstol Pablo dice que lo que era un misterio para Moisés, incluso obviamente para Faraón, cuando Dios tomó a Israel, a la nación, le dijo, es mi hijo, es mi hijo, ¿sí? Es mi hijo. Esto lo podemos ver en Números capítulo 20, versículo 11, por si quieren por ahí anotarlo, para que comprueben que lo que le estoy diciendo, ahí está escrito. Dice también la palabra, de hecho Jesús lo enseña, que no le digamos fatuo a un hermano, ¿no? Tonto, pues. ¿Números qué? Números 20, versículo 11. Aunque está desde el 1, pero bueno, el mero versículo es el 11. Números 20. Ahora dice por aquí en mis notas, enojarte. ¿Puedo enojarme con mi hermano? Sí. Sí te puedes enojar. Sí. Pero habla después el apóstol en una carta y dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga vuestro enojo. ¿Sí? Que no estés enojado todo el día como Moisés. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no estés todo el tiempo enojado. Puedo enojarme, sí, pero no puedo golpearlo. No debemos golpearlo. ¿Sí? Hasta que no toques a Cristo, todo es permisible de alguna manera. Y cuando estoy hablando, no estoy hablando, a ver, quiero que quede claro, no estoy hablando de que me voy a enojar solamente por enojarme, sino porque a veces hay fricciones entre las asambleas. De hecho, la misma escritura puede darnos cierta señal por ahí de que, por ejemplo, Pablo con Pedro no estaban muy claros entre ellos en algunos asuntos, ¿no? Pero se amaban en el Señor. ¿Sí? Decía, se respetaba. Decía, es que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, o sea, cuesta trabajo entenderlas, ¿no? Pero trabajaron juntos en la obra del Señor. ¿Sí? Hay muchos hermanos creyentes que viven en una desestabilidad emocional. Algunos, desgraciadamente, viven en una paranoicos. Y sí hay a veces una raíz. Entonces, hay límites para hablar entre nosotros, pero no criticar a la iglesia ni tocar al Señor. ¿Sí? Ahora, dije hace rato que teníamos que leer, y quiero encarecérselos a que leamos Efesios. Vamos a hablar del libro, de la carta de Efesios. ¿Sí? Vamos a empezar con una serie
de temas hablando de la carta de Efesios. ¿Por qué los efesios fueron eficientes en muchas de las cosas? Porque aunque no lo dice que Pablo escribió a la iglesia, porque muchos dicen Pablo escribe a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Tesalónica, aquí inicia diciendo a los santos, pero si hay santos porque hay iglesia, ¿no? Estos efesios fueron muy eficientes, y fueron eficientes si me pones por favor Efesios 1, versículo 9 y 10, vean esto. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como a los que están en los cielos, como los que están en la tierra. Por eso los efesios fueron eficaces en la obra del Señor y en manifestar al Señor, porque el misterio les fue revelado, de que todas las cosas el Señor las reunió en Cristo. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que apuntar, entender. Ya estando presente Cristo, Cristo es todas las cosas. O sea, ya no necesitamos a Cristo y aparte de Cristo algo más, porque todo, la plenitud está en Él, está en Cristo. ¿Sí? ¿Qué entendieron? Pregunto yo, ¿qué entendieron los efesios? El misterio de su voluntad. ¿Sí? El misterio de su voluntad. ¿Sí? Porque ahí dice en el versículo, ¿dándonos qué? Léanlo fuerte. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? Y luego el siguiente versículo es clave, de reunir todas las cosas en Cristo. A ver, reunir. Repite, reunir. ¿Sí? Esa palabra es importante. Reunir, entender qué es reunir. Y yo aquí te voy a poner un ejemplo muy práctico para que podamos entender algo espiritual. ¿Qué pasaría si donde tú vives, bueno, creo que este ejemplo le queda más a la familia Soco porque vive aquí y porque ella vive aquí y tiene al supermercado aquí enfrente, ¿no? Tiene una escuela al lado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si tuviese el trabajo a unos 10 metros de su casa? Y aún mejor, tiene a la iglesia. ¿Qué pasaría si todos viviéramos en un aspecto geográfico así? ¿La vida sería más fácil? La vida sería más fácil. ¿Sí? ¿Porque lo tiene qué? Esto es lo que quiere decir porque está reunido o reunida todas las cosas que necesita. Nosotros ya tenemos todo en Cristo. El problema es que no lo vemos. Necesitamos que el Señor nos revele el misterio de su voluntad. ¿Sí me van siguiendo o no? Sí. Esto es lo que... ¿Qué es lo que necesitas para vivir mejor, bien y en orden? Humanamente hablando, dices, que mi trabajo no esté a 20 kilómetros, que esté a los 10 metros. Que vaya yo al supermercado y donde yo encuentre las mejores ofertas. Que mi hijo casi se vaya caminando a la escuela. Y digo, que son 10 metros, ¿verdad? Y que la iglesia esté enfrente de donde vivo. En este caso está en donde vives. Eso es reunir todas las cosas. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Si de manera natural esto que menciono te va a traer un
una mejor vida, porque lo tienes todo, según el ejemplo de lo que dice, lo tiene todo, ¿no? A la mano. ¿Qué más te faltaría? Dice, y el panteón también. Todo. Todo. No necesitamos carroza, dicen por ahí. Pregunto, ¿sería más fácil la vida? Eso se llama reunir todas las cosas. Porque a veces los creyentes andamos como locos, corriendo de un lado para otro, porque no hemos aprendido que todo está reunido en Cristo y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y andamos a veces pidiendo el consejo de alguien que no tiene ni la mínima noción de quién es Dios. Hay gente que va con los brujos, ¿sí? Hay gente que va con personas que son ateas a pedir un consejo. Si tienes a la iglesia, vives en la iglesia, ¿o no? Literalmente. Miren, si nos dedicamos al Hijo y a darle el sentido según el pacto en el que vivo, ¿sí? Y hacemos que crezca, que sea alimentado, que tenga sentido de pertenencias en nuestras vidas, ¿sí? Imagínense lo que habremos de manifestar, ¿sí? Nutrirlo. O sea, ¿qué es nutrirlo? Es lo que dijimos, comer, ¿sí? Jesús dijo, mis palabras son vida. Por eso dijo, coman mi carne, beban mi sangre, ¿sí? También se trata de comida. Lo hemos hablado aquella vez, ¿se acuerdan? Hace como 3 semanas. Se trata de comida para crecer, para estar fortalecido. ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comemos? ¿Chisme? ¿Se acuerdan de que hablamos de la infodemia? Que es la nueva pandemia. Información por todos lados. Por todos lados. Y a veces ni siquiera checamos que realmente sea cierto. ¿Sí? Luego pasan ahorita no tengo celular, pero está bien, gracias a Dios. Estoy en ayuno. Pero cuando tengo, luego me salen mensajitos. Tal artista o fulano tal murió. Y dices, ay, qué mala onda, ¿no? Y no es cierto. ¿Sí? No es cierto. No es cierto. El punto es identificar, y ya con esto cerramos, el punto es identificar siempre al Hijo, donde está la voluntad de Dios. Si identificamos al Hijo, entonces conocemos la voluntad de Dios, porque el Padre se complace únicamente en el Hijo. En el Hijo. ¿Sí? Termino poniendo un ejemplo más antiguo todavía. ¿Se acuerdan de Noé? Noé fue llamado por Dios y Dios le dio una profecía, una palabra que dijo, haz un arca, porque van a morir ahogados. Va a haber un diluvio, voy a hacer caer un diluvio. Pero la gracia de Dios, fíjense, porque muchos dicen, no, es que en el antiguo pacto, no, siempre Dios ha sido un Dios de gracia. Que no la hayamos visto es distinto. Porque si no hubiera operado Dios así, no hubiera mandado a Noé a hacer un arca. Mando el diluvio y que perezcan todos. Pero Dios les dio la oportunidad. Aquel que subiera al arca se salvaría. Y Noé predicó.
¿Sí? De noche predicaba y de día construía el arca. ¿Sí? Era coherente, porque no solamente predecía un diluvio, sino que construía lo que habría de salvarlos del diluvio, que era el arca. Y la gente de aquel tiempo identificó el arca, pero no creyó. Ahora el arca es Cristo. Todo aquel que suba a esa arca, que es Cristo, será salvo. ¿Cuántos subieron al arca? No, sin contar a los animales. Solamente su familia. 8 o 7 personas. Su esposa, sus hijos y sus nueras. Todos los demás perecieron. Murieron ahogados. Digo, al menos la familia le creyó. ¿Sí? Y para que nuestra familia nos crea, tenemos que ser coherentes también con lo que predicamos y con lo que vivimos y hacemos. Y yo sé que esta es la gestión a veces más difícil. Es más difícil. Pero si queremos que también nuestras familias se salven, tenemos que compartirles. Y aunque nadie le hizo caso, por muchísimos años, Noé estuvo predicando que habría un diluvio y que se prepararan y que si ellos querían, podían subir a la barca o al arca. Y mucha gente le dijo, está loco. Este viejito ya se volvió loco, ¿no? Porque ya era viejo. Y no lo tomaron en cuenta. Hoy, en nuestros días, tenemos que identificar esa arca. Señalar el arca. Invitar a la gente que se suba al arca, que es Cristo. El arca de salvación es Cristo. Y no desmayemos. Imagínense si Noé... ¿Tienes el dato por ahí, Adriana, de cuántos años estuvo construyendo el arca? Noé. Fueron muchos años. No fueron 5, ni 10, ni 20, ni 30 años. Fueron muchos años que se tardó en construir Noé un arca. Y no había la tecnología de ahora. ¿Sí? Y sus hijos le ayudaron. ¿Sí? Fueron muchos años. ¿Sí? Entonces, ¿qué trato de decir? Que tú no te desanimes. Miren, yo hasta el día de hoy procuro con mi familia, aunque tengamos 30 años tratando de hablarles, más de 50 años, toda una vida. Digo, yo que tengo 50 porque ya no cuento a los otros. No nos desanimemos. Hace rato en la oración decía, yo veo a mis hijos, veo a mis nietos, veo a mis nueras, veo a mis yernos, por fe. Y yo sé que hay aquí familiares que quisieran que sus familias estuvieran aquí. Yo lo sé. Y estos ojos dicen, pero ¿cuándo va a venir? Si está en esto, en aquello, anda acá, anda allá. No te desanimes. Por tu fe. Tú eres la puerta. Somos la puerta. Porque al que cree, le es posible. Decía un predicador, aunque veas a tu hijo que anda con vestido, siendo hombre, tú no lo veas así. Dios transforma las vidas, Dios transforma los corazones. Es Dios. Pero tú y yo tenemos que traer la palabra hablada, la palabra predicada. ¿Sí? Y si tú y yo no logramos verlo con estos ojos en esta vida, pero deja la semilla. Deja la semilla. Tira la semilla. Otro, dice el apóstol, yo sembré, otro regó y otro va a cosechar. Aunque no lo veas con estos ojos.
Yo a veces, no crean que no, a veces digo, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Cuando tengo mis momentos, como ustedes y como todos, me dicen, me señalan, me esto, me aquello. Últimamente me ocupo de mi familia nada más. Pero hay algo más fuerte. Y simplemente no puedo. En alguna ocasión dijimos, bueno, que ya cerramos aquí. Pasamos, ay, mira ese lugar para una reunión. Y vamos por ahí, ay, mira ese lugar está padre para reunirnos. Es algo que Dios deposita en el corazón. Y quedas, como dice el apóstol, quedas preso, prisionero. ¿Sí? Que para mí sería fácil, ¿saben qué? Miren, ahí se ven. Pero no. Porque somos familia. Porque Cristo está manifestado en nosotros. Quiero que vengan más. La familia genética de ustedes, que esté aquí presente. Y que cuando partamos de este mundo, nos vayamos en el último suspiro. Señor, como dijo el apóstol en Santiago, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Voy por el premio, por el galardón. Sí. Eso sería lo máximo. Guardar la fe hasta el último día, hasta el último suspiro. Y creer que lo que dijimos, lo que hablamos en el Señor, nunca fue en vano, sino que dejamos un ladrillo para que alguien más siga edificando. ¿Sí? Entonces, no nos desanimemos. Oremos al Señor y digámosle, Señor, revélanos cada día más este misterio. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, yo quiero conocerte. Aparécete en mi vida, esa oración creo yo que Dios la responde. Aparécete, Señor, en mi vida, quiero verte, quiero conocerte, que sea un gemir desde tu espíritu y yo te aseguro que tendrás la respuesta de Dios como una experiencia vivencial. ¿Qué fue lo que me atrapó? Y es una experiencia muy personal, muy personal. No estoy diciendo que te vaya a pasar o les vaya a pasar a todos. Un día Dios se me apareció, 19 años. Se apareció, lo vi, lo oí. Y Dios es testigo que no miento. Solo oí esto. Esto literal, aquí en mi oído. No acá adentro, no, aquí afuera, no adentro, afuera. Que decía, te amo. Y de ahí para adelante. Claro, ha habido de todo. Pero podemos decir que hasta aquí estamos trabajando, aún con las raspadas, los descalabros, con las heridas. Dios ha ido sanando y restaurando también todas las cosas. Así que si lo hizo conmigo, que sentía que era el peor, claro que lo hará con ustedes, aún más todavía. Cierra tus ojos, vamos a terminar orando. Señor, gracias. Gracias. El único que puede pronunciar nuestros labios, Señor, gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hermanos, por todos los que están presentes y los que aún están ausentes, Señor. Los abrazamos
Les amamos, Señor. Deseamos que estén bien, al igual que todos los presentes, que sean prosperados, así como su alma y todas las cosas, Señor. Gracias por la palabra, por recordarnos, Señor, que tú siempre estás presente y lo estarás hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de nuestros días en esta tierra, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que sea tu Espíritu, Señor, trayendo a nuestro corazón y a nuestra mente claridad y mayor luz de tu presencia, de tu palabra, de tu verdad, Señor. Oro, Señor, para que cada corazón sea vaciado de aquello que tiene que ser vaciado, Señor. Cualquier sentimiento, Señor, que afecte a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, Señor, pueda ser sacado, que pueda haber esa sanidad, que pueda haber esa libertad, esa liberación, Señor, que a veces no nos deja vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Llámese dolor, rencor, llámese tristeza, amargura, Señor, quebranto, Señor. Queremos despejarnos de eso, Señor. Te lo entregamos, Señor. Lo que hemos oído, algunas palabras que nos lastimaron, gente que nos dañó. Padre, te lo entregamos, Señor. Queremos ser libres, libres para amar, libres para abrazar, libres para decir, para predicar, para compartir. Señor, que nuestras voces sean levantadas, Señor, para anunciar las buenas nuevas, Señor. Que nuestros labios sean abiertos para compartir de tu palabra, para compartir del amor, de la gracia de Cristo, de todo lo que tú nos has enseñado y lo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, pueda ser compartido, multiplicado, Señor. Oramos por las personas que habrán de creer a través de nuestros labios, de la palabra predicada, Señor. Tú ya las has preparado y están listas, Señor. Solamente ayúdanos a identificarlas, Señor. Y danos la sabiduría, el entendimiento y las palabras correctas para acercarnos a ellos, Señor. Para que tu gracia, Señor, les abrace. Para que tu salvación llegue a sus corazones, Señor. Y para que la vida eterna, Señor, sea impregnada en sus vidas, Padre. Y que juntos podamos caminar en esta tierra como cuerpo, como iglesia, como miembros de tu cuerpo, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Amén.